Así de breve y cortico este semestre. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar. Por favor, donde quedamos la vez pasada. Olfactory. Ah, mucha pelota, yo no instalé Olfactory acá. No, Vasco. No, así no me puede. Listo, muchachos. Entonces, vean, vamos a continuar donde dejamos la vez pasada. Para el reconocimiento del software, con respecto a los sensores. La vez pasada vimos el capacitivo, el inductivo, el difuso y el de barrera. Vimos que tiene una rotación fina, un ajuste de rango y pueden ser configurados de forma digital, análoga e inclusive numérica. Hay otros dos sensorcitos que son los sensores y reflectores. El sensor, digamos, que comúnmente se llama reflex, que es el reflector o retroreflectante, que simplemente es el haz de luz con el prisma, ¿sí? El haz de luz y el espejito, como lo quieran llamar. Y nos dice, a diferencia de los otros sensores, el sensor retroreflectante requiere un reflector para que funcione correctamente. Debe estar alineado con el reflector. Está equipado con dos LED que indican la alineación correcta, un LED verde y el estado de detección
amarillo. Se incluye el LED verde alineado con reflector, el LED amarillo de haz de luz no interrumpido, el material detectable son solo sólidos y el alcance de detección es, si es gigantesco, es el más grande de todos los sensores, es hasta 6 metros. Es decir, que puede tomar inclusive hasta varias bandas al mismo tiempo. Ujú. Y ahora, ¿cómo llamé el proyecto la vez pasada? Voy a suponer que no lo guardé. Realmente fue en el otro computador. Entonces vamos a generar. Listo. Entonces tenemos nuestra bandita. Con los diferentes tipos de sensor. Ahora, vamos a poner el retroreflectante. Entonces le vamos a poner nuevamente la base. Si la tienen, recuerden que la pueden copiar. Se va a poner en cualquier ubicación. Y ponemos el retroreflectante que acá se llama Retroreflective Sensor. Listo. Allí quedó instalado. Y como podemos observar, cuando tomamos el rango de medida, lo podemos empezar a estirar y casi que alcanzaría hasta 3 o 4 bandas. Inclusive voy a hacer la prueba. Vamos a ver cuántas bandas toma. Una, dos, tres, cuatro. Ah, inclusive coge 6 bandas. Sí, tiene el mayor alcance de todos los sensores, pero como bien se había dicho, requiere el prisma, el espejito. Entonces el espejito uno lo puede ubicar en cualquier lado desde que quede a la misma. Profe, ¿con qué letras que uno lo copia? Con Alt, dejando Alt sostenido. Sí, entonces allí tenemos, ahí acaba de poner el prisma, inmediatamente el haz de luz se ve interrumpido. Sí. Y pues simplemente cuando enviemos cualquier elemento sólido,
sí, obviamente él iniciará su detección. Tenemos, por tanto, dos LEDcitos. Uno que indica la correcta alineación con el sensor, que es con el espejito, que es el verde. Y este es un sensor normalmente cerrado. Es decir, cuando detecta una caja, él deja de enviar señal. Y mientras no está detectando caja, él envía señal. Entonces, si nosotros activamos el nombre, vamos a notar que mientras no esté activado, mientras no esté detectando, envía señal. Y apenas ya no detecta nada, vuelve y detecta elementos. Entonces ahí tenemos el penúltimo sensor. ¿A todos les funcionó? Listo. Vamos a ir con el último, los sensorcitos, que es el de visión artificial. Para ello, se requiere, digamos, una pequeña plataforma para poder ubicar el sensor como tal. La plataforma es esta plataforma ENU, para poder ubicar o posicionar el sensorcito, que es el Vision Sensor o el sensor de visión. Allí lo voy a ubicar lo más centrado posible. Y si observan, pues él tiene un haz de luz directo en vertical hacia abajo. Obviamente uno también puede mover en cualquiera de Profe, los sensores, señor. ¿cuál es? Es que no lo encuentro. Está después son los, el sensor es el elemento que está después del espejito. Ya. Listo. Resulta que ese sensor solo puede detectar materia prima. Es decir, que aquí en el dispensador, yo lo que voy a ingresar son todos los elementos de material, base y producto. Sí, todo lo que son azules y verdes. Todo lo que son azulitos y verdes. Materia prima, productos o base de productos. Sí, tapa y base. Listo. Entonces, el sensor nos dice, sensor, sensor de visión. El sensor de visión reconoce materias primas, tapas de productos y bases de productos y sus respectivos colores. Tiene un LED rojo de detección, materiales detectables son materias primas, bases de producto, tapas de producto. El alcance está entre 0.3 y 2 metros. Y dice, este sensor se puede configurar para detectar más de un tipo de pieza seleccionando la configuración adecuada. Se puede poner todo digital, devuelve 4 entradas digitales que indican que el elemento se detectó, qué elemento se detectó, todo numérico, devuelve un valor que codifica el elemento detectado
y todos los ID. Devuelve un valor único aleatorio que identifica el elemento detectado. Se puede utilizar de forma similar a los lectores de código de barras o de radiofrecuencia. Sí, entonces acá están los diferentes, eh, digamos, configuraciones. Por ejemplo, vamos con la primera, todo digital. Entonces vamos a ponerlo, vamos a darle clic derecho, configuración. Ah, bueno, además de esos que están allí, también están estos otros. Uno puede configurarlo para que nos diga uno solo los elementos, o sea, que sin importar cuál llegue, realmente solo detecte uno solo. Por ejemplo, vamos a detectar solo bases verdes. Sí, entonces uno puede poner a detectar solo base verde y simplemente él se activará. Ah, bueno, de buenas, de una apareció una base verde. ¿Sí? Entonces, apenas detecte que es una base verde. Ah, no, esta es materia prima verde, pero una tapa, otra materia prima y nada que se activa, nada que se activa. Nada, ¿por qué? Porque no es una base verde. Mira, ahí sí no apareció ninguna. Otra tapa, apareció una base pero azul. Ujú. Otra base azul, otra base azul. Así, o más aleatorio. Si no sale acá, la obligo a salir. Suerte, entonces voy a configurar el dispensador para que me entregue puras bases verdes. Base verde, listo. Entonces, vea, ahí va una base verde. Si notaron, todo lo que pasó ahora no detectó absolutamente nada. Pero en ese momento, cuando detecte, tampoco detectó, no sea infeliz. Mira, tampoco detectó el hijo de madre. Configuración para base gris. Ve, base verde. Y lo tengo, sí, para base verde. Ve, mira, y no lo quiere detectar, desgraciado. Alguno le detectó. Muchachos. A mí ni me deja configurar el sensor. Mira, me pidió, era ponerlo más bajito. No te permitió, bueno, a mí me tocó bajarlo un nivel el sensor. En este momento ya me está detectando. Sí, por ejemplo, allí, apenas llega la base verde, inmediatamente le envía señal. ¿Sí? Eh, ¿Mafe fue quien me habló o fue María? No, Hola, Mafe. ¿Necesitas compartir? pues bueno. Dale. Sí, profe, ya detecta, o sea, bajándole otro poquito. Sí, sí, tocaba bajarlo un nivel más. Mafe, mira que no me llega nada de tu pantalla. Ay, no. Ahí Se ya. supone que ella está compartiendo. Sí, ahí llegó. Listo. Y me dices que no No lo dejes. sale la opción para configurar. Bueno, déjame quitar las opcioncitas y miramos Ok, retroiluminiscence sensor. Sí, colócate uno nuevo. Ah, es que ese no es. Es ¿cuál el es? reflejo. Eh,
dos más al ladito del espejito. Este. Ese mismo. Es el de visión. Ah, ya. No, pues debe ser eso. Sí, mira, configuración, y ahí ya. Listo, Mafe. Entonces ya voy Ah, listo, profe. a retomar nuevamente la pantalla. Perfecto. Ahora, ese fue la configuración, obviamente, donde solo detecta un solo tipo de material. Entonces, cuando él detecta ese tipo, el que está configurado, él envía señal. De resto, absolutamente nada. Ahora, vamos a ver la segunda configuración, que es All Digital. Vamos a darle en All Digital y resulta que se nos activan tres. Profe, Dime, espere un momentico, es que no sé si está funcionando o no. Espere. no hay ningún problema. En el dispensador voy a volver a activar todo. Listo. Tú nos avisas, Charlie. ¿Listo? No, profe, espere, es que puse a salir cajas verdes y azules y me salen solo las que no necesito. ¿Necesitas ayuda? Necesito tiempo. Ya, profe. Listo. Perfecto. Ahora, con el All Digital, entonces nos salen tres señales. ¿Sí? Pero realmente, acá en el documento aparece como si fuera de 4 bits, un sistema digital de 4 bits. Sin embargo, para nuestra versión son solo de 3 bits. Y entonces, dependiendo el tipo de materia prima, ¿sí? Materia prima azul, tapa azul de producto, simplemente la configuración lógica de los bits, pues cambiará. Por ejemplo, allí va una tapa azul. La tapa azul simplemente me activó el bit 1. Ahora viene una base verde. La base verde me activó bit 1 y bit 2. Y así sucesivamente. Ahí va otra tapa, entonces se supone que solo el bit 1. Correcto. Otra tapa azul, bit 1. Y viene una materia prima verde. Y solo activó el bit 2. ¿Sí? Ahora viene una base azul. Se activa bit 0 y bit 1. Entonces, dependiendo qué es lo que llegue, simplemente de manera digital va a enviar una señal correspondiente a ese elemento. Me avisan si no les funciona. Si les funciona, entonces continuamos. Profe, ¿y ese sensor qué tan costoso es en la vida real? Realmente son caritos,
pues toca configurarlos previamente. Aquí digamos que ya está totalmente configurado a los elementos y todo, pero toca caracterizarlo, toca como enseñarle ciertos parámetros, ¿sí? Toca configurarlo para que él reconozca las diferentes piezas que uno requiere. Uno de esos puede estar, el más económico, yo creo que puede estar en unos 800, 1 millón para arriba. Ah, no, descartado. Listo. Esa es otra configuración. Ahora, vamos a ponerlo all numerical. En el all numerical ya eso nos aparece, es una única salida, ya no son 3 bits, sino no solo. Entonces, como podemos ver, bueno, pues estos son el all numerical, entonces nos va a entregar simplemente un número a partir del elemento que detecta. Acá, entonces, valor que representa el artículo detectado, el todo numérico. Entonces, si lo activamos, entonces, por ejemplo, ahí va una base verde y a la base verde simplemente le asignó el número de 6. Va una tapa verde, simplemente le asigna el número 5. Va otra tapa verde, pues eso es otro número 5. Una materia prima verde, ese es el número 4. Ahí va otro número 4. Va una materia prima azul, simplemente el número 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. A cada uno le asigna un número diferente, dependiendo del tipo de material que es, tipo de color y tipo de material. La última de las configuraciones es todo ID. Y ese todo ID nos dice, nos entrega un número entero, un ID único que identifica un solo elemento, siempre positiva. Tenga en cuenta que la ID del elemento no es persistente entre el restablecimiento de la escena y la carga. ¿A qué se refiere eso? Si no lo venimos y lo configuramos All ID, también voy a cambiar la bandita a digital más menos. ¿Sí? Observen que cambié la banda a digital, a digital más menos para tener el control de la banda en ambos sentidos. Y simplemente, bueno, y no sé, ya lo cambié a All ID, así, All ID. Esta vez ya no codifica el tipo de elemento, sino que codifica cada uno de los elementos. Sin importar cuál sea, lo codifica con un único valor. Por ejemplo, voy a activar entonces el positivo. Por ejemplo, esa base verde le dio el valor de 93. Esta base verde. Y así vaya otra segunda base verde, le va a dar otro número diferente. Por ejemplo, entonces la primera es 93 y la segunda es 94. Si yo devuelvo la banda, voy a devolverla, va a volver a detectar el número anterior y vuelve y detecta el número 93. Entonces, en esta configuración de All ID, la codificación se da por cada uno de los elementos que hay acá. Por ejemplo, ahí pasó el número 94, aquí viene otra ficha con el 96, aquí viene otra ficha con el 97, 98, 99, y adivinen cuál es esta, la 100. Cuando vuelve a detectar ese tipo de elemento, pues simplemente vuelve a ser el número 100. ¿Sí les funcionó?
Listo. Entonces tenemos eso desde la parte, digamos, de la sensórica. Tenemos adicionalmente ciertos actuadores. Bueno, entre los sensores aquí falta un sensorcito adicional que no está en la documentación. El sensorcito es este cajoncito azul, el conveyor scale. Sí, vamos. Este conveyor scale no estaba allí. Este conveyor, que se nota que es pequeñito, ¿sí? Es un sensor de peso. Bueno, es una banda transportadora, ¿sí? Pero realmente uno la puede integrar o ubicar pues, entre bandas, ¿sí? Y adicionalmente me detecta peso. Bien, pues como lo que me interesa es mostrarles cómo funciona, entonces voy a simplemente activar el elemento de peso, aunque sin embargo tiene dos configuraciones. Si no le damos configuración, podemos darle un límite máximo entre 20 kilogramos y 100 kilogramos. ¿Sí? Voy a poner un dispensadorcito en la parte superior. Sí, y solo voy a enviar un tipo de pieza. Van a enviar, por ejemplo, pura materia prima azul. Para ver simplemente cómo es que trabaja. Entonces, acá simplemente está configurado para entregar una señal proporcional al peso entre 0 y 10 voltios. Y por el momento lo dejé en la configuración de 20 kilogramos. Resulta que cada uno de estos elementos o de estas tapitas pesa supuestamente 8 kilogramos. ¿Sí? Cada materia prima pesa 8 kilogramos. Entonces, cuando cae la primera, detecta los 8 kilogramos y envía una señal de 3.8 voltios. Cuando cae la segunda, pues simplemente nos la convierte en 8 voltios. Cuando cae la tercera, pues ya supera los 10 voltios. Ya ha llegado a su límite máximo. ¿Sí? Si lo configuramos a 100 kilogramos, pues obviamente nos va a permitir ser mucho más precisos. Cuando le damos play, entonces ya cada una va a tener, es un peso un peso en voltaje, por decirlo de alguna forma, es decir, cuando detecta cuánto pesa ese elemento, lo convierte una vez en voltaje y cada una pesará 0.8 voltios. Por ejemplo, acá ya van dos, entonces va 1.6, con la siguiente 2.4, 3.2, 4, 4.8, 5.6 y así sucesivamente hasta llegar a los de voltios. Aquí tenemos nuestro sensorcito de peso y pues podemos adicionalmente iniciar el recorrido de la banda. Entonces tenemos ahí un sensorcito de peso. Vamos a ver si otro elemento pesa igual. Por ejemplo, voy a introducir ya no material, sino por ejemplo tapas. ¿Sí? Voy a ingresar tapas a ver cuánto pesa una tapa. El material como tal pesaba 0.8 voltios, o sea, pues no pesaba, era una señal proporcional de 0.8 voltios. La tapa pesa un poco menos, que es de 0.5. ¿Sí? Y vamos a ver cuánto pesa la base. Y la base pesa 0.7. Pesa solo
0.1 menos que la materia prima. Entonces, hasta la simulación de la pérdida de volumen la detecta. ¿Qué tal les pareció ahí los sensores? Chéveres, profe. Pero a mí no me funcionó. No hay ningún problema. ¿Necesitas compartir? Sí. Dale. Profe, a mí no me salen esos carteles, pues como los nombres de los cosos, no me sale nada, no me sale como el tablero de los bits y eso. Yo no sé nada. Sofi, para que aparezcan los nombres, recuerda que para activar los de la salida, los de los actuadores, esto con la tecla O. Con la O activas y con la O mismo desactivas. Y para los sensores y entradas es con la tecla I. Cuando aparezcan los nombres, le das clic sobre cualquiera de los nombres que quieras. Hecho. Ah, ok, ya. Listo, bien. Pues que no me deja, no me lee nada. No sé qué Ay, es esto. Juli, acá todavía con esta. Charlie, Yo creí que sí me había funcionado y no. necesitas bajarlo un poquito más. Baja tanto el sensor como la base un nivel más. Eso. Ahí. Y ya, eso fue todo. Pero ahí el sensor también. El sensor también, correcto. Pues que quede sobre la base. Ahí. Es ahí. Eh, pero no sé qué lo tengo. Pero me pareció como raro porque como que ahorita lo tenían en All ID y tampoco como que le No me detectó. leyó nada. Ay, ¿Cuál pusiste a detectar? green base. Pero es ese, es cierto. Sí, sí, ahí está todo bien. Ahora ya lo bajé mucho. No, ahí está bien. No, no, no. Pero el sensor sí te quedó un nivel arriba, todavía está el sensor el que está arriba. Ponlo al ladito y se nota que está un pedacito arriba, ¿sí? Ah, Control Z funciona. Ahora sí. Uy, no, 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 no. ¿Dónde me lo lleva? ah, ah. Perfecto. Sofi, ¿sí pudiste ver los nombres? Sí, profe, ya funcionó todo. Perfecto. Ahora vamos a ver algunos de los actuadores que presenta el software. Sí, por ejemplo, hay dos que me parecen muy útiles. Uno es el empujador, el pusher, ¿sí? Que simplemente es un cilindro neumático, inclusive ahí tiene la unidad de mantenimiento. Me parece tan bacano ese software. Tiene la unidad de mantenimiento y tiene diferentes configuraciones. Mono estable rápido, biestable, análogo y digital y análogo. Por el momento voy a dejar simplemente el, la primera configuración y resulta
que voy a quitar de una vez, voy a quitar el dispensador y el sensor de peso. Este cilindro, que es tan robusto, que es todo grandote, tiene los dos sensores de límite trasero y límite frontal, ¿sí? Y obviamente el pusher, que ya es el actuador como tal. Entonces, simplemente cuando uno lo activa, ¿sí? Pues obviamente él se extiende y cuando uno desactiva, él se retrae. De extensión y retracción, ¿sí? Entonces, para ustedes que tienen esos buenos proyectos con las bandas, sería muy bueno tener uno de estos, pero pues sabemos que el costo involucra pues bastantes cositas, empezando porque como es neumático, pues requiere toda su acometida neumática. Pero pues para aquí en el software pues es bastante útil. Bueno, toca cuadrarlo al nivel. Por ejemplo, acá no me va a empujar ninguno de estos porque es más chiquito, entonces tocaría bajarlo. O realmente hacerlo con cajas. Sí, entonces uno es este. Y otro, de los que me parecen muy buenos, es propiamente el brazo de pivote, que está al lado del sensor de peso. Profe, Dime, ¿en qué configuración tiene el cilindro? en la primera. En la primera, realmente no lo moví en monestable. Y el monostable rápido, pues simplemente es una acción mucho más rápida. Listo. El pivote, el brazo de pivote, ¿sí? También tiene sus dos sensorcitos cuando está abierto y cerrado. Y simplemente, pues es un elemento que nosotros podemos... bueno, no, tan pelota. Todos son actuadores. Si notan, el pivote no solo gira, ¿sí? Sino que adicionalmente tiene una banda transportadora, o sea, es una banda que se mueve hacia cualquiera de los dos sentidos. Entonces no solo nos permite seleccionar, sino adicionalmente pues empujar los elementos que vayan llegando, ¿sí? Hacia cualquiera de los sentidos. Por ejemplo, lo voy a poner para que saque los elementos hacia la derecha. Entonces, adicionalmente, los va empujando. Quiero ver el efecto. Hacia la izquierda. Inclusive ahí lo puse hacia la izquierda y pues obviamente como va en contra del sentido de giro de la banda, pues tenemos ahí un pequeño conflicto, ¿sí? Sin embargo, las va sacando hacia la izquierda. Pero pues obviamente uno lo ubica de tal forma que las vaya sacando o las deje pasar. Sí, entonces que esa no la necesitaba. Listo. Bueno, llegó una que necesitaba, la expulso. Azul, voy a dejar pasar azul. Azul, bueno, ahí llegaron todas las azules. Entonces uno puede activar. Esta fue otra de las cositas que yo les decía que para sus proyectos, que podía ser o un cilindro o simplemente cualquier tipo de desplazador, o de redireccionador más bien. Allí tenemos ese. Sí, hay otras herramientas propiamente del software. Bueno, ¿cómo van hasta ahí? ¿Se han podido hacer todo? Profe, yo no fui capaz con el de el reflectivo. O sea, el de visión me funcionó, pero el reflectivo no. Listo. Necesita compartir, Juanca. No, profe, no sé qué pasó ahí, pues, Pero el pero ya vamos muy reflectivo, adelante.
El retroreflectivo, el que necesita el espejito. Sí, profe, el del prisma, el del espejito, ¿qué tan? Pero no. Listo. Y supuestamente el prisma está directamente en él, o sea, Sí, todo. profe, lo tengo configurado y todo, que la partecita que es como brillantica quede pues hacia el lado del láser y todo, pero no funciona. No, miremoslo, Juanca, no hay problema. Yo estaba como haciendo todo poco, o sea, estoy como explorando yo solito ahí, o sea, usted va hablando y yo voy poniendo las cosas y todo eso la muestra. No, muy bacano. De todas formas, sí les va a tocar hacer de todo un poquito. Pero entonces, miremos a ver. Bueno, Entonces, profe, este sí está bien puesto así. Espere. sí, señor, ahí está muy bien. Mira, por ejemplo, él me está detectando, lo tengo detectando bases azules, entonces el de visión me las detecta a bases verdes, pero Sí, este sí. no detecta nada. O sea, dice que detecta, pero no me aparece acá. Vaya para cambiar de lucecita, como que ve algo. Eh, Juanca, solo por puro, le puede dar clic en el nombre del sensor. Ahí está, profe, Ah, véalo. ya vi. Es que si usted observa, lo tiene al lado de lo que sería encender la palabra forzar. Es decir, usted lo tiene forzado en un solo estado. Lo va a dejar en exactamente. Ah, ok, ok. Los Entonces sensores lo pueden estos, no, esos son actuadores y los ese es el actuadores son actuador del que yo coloqué exacto, acá, ¿cierto? Sí. exacto. Entonces, el actuador, realmente, los actuadores sí se pueden forzar, más no se pueden forzar los sensores, porque los sensores deben ser libres, o sea, pues detectan, envían, si no detectan, no envían. Pero si usted lo forza, Entonces, si yo quiero configurar, por ejemplo, este actuador para que me detecte las cajas verdes y si este detecta cajas verdes, este de una la saque, por ejemplo. eso ya es por programación desde el PLC. Esto simplemente envían y reciben señales. Ah, ok, ok. Sí, entonces ya para hacer eso que me acabo de decir, ya toca programarlo en el PLC. Estaba mirando cómo hacerlo, pero ni idea. No hay ningún misterio. Bueno, Listo. profe, gracias. Listo, claro que hay un modo como edición de comandos, pero realmente no lo he explorado. No. Sí, Hay que supongo mirar, que profe, hay que mirar a ver. aquí hay algo que se llama, creo que en opciones, hay algo que se llama eh, controles audio, no, entonces no era acá. Abrir consola. Hay una cosa que sí, consola, pero no sé esto qué. Sí, profe, yo también vi eso, pero no supe cómo qué Sí, hacer, pero no se lo había será como que uno explorado puede mucho. programar directamente desde ahí o algo. Parece ser, pero no les sabría realmente decir. Listo. Otro de los actuadores es, por ejemplo, este bracito, ¿sí? Bracito de 3 ejes, donde tenemos, donde tenemos eh, diferentes, más lo voy a alejar un poquito para poder ver inclusive los nombres. Tenemos movimiento en X, Y y Z con sus respectivos sensores, ¿sí? Entonces, cada vez, bueno, y tiene varias configuraciones, ¿sí? Tiene la digital análoga y la digital análoga. Simplemente, dependiendo lo que uno seleccione, perdón, es de 2 ejes y tiene la succión. Entonces, por ejemplo, ¿será que, es que aquí está, voy a desactivar el pivote para que me deje pasar alguna pieza. Voy a desactivar la banda. Pero creo que ya no la dejé ni siquiera. Sí. Voy a tomar, por ejemplo, elementos de la banda y la voy a sacar de ella. Sí, pues obviamente, si es más, voy a poner una segunda banda de puro ardido. Voy a poner una segunda banda aquí al ladito y voy a supuestamente a llevar elementos de la banda uno a la banda 2.
Sí, entonces acá, ahí ya viene el primer elemento, más o menos cuando esté acá, entonces voy a activar simplemente el bracito. Voy a bajarlo en Z, va a succionar, lo devuelvo y lo activo en X. ¿Sí? Lo bajo y ya él puede continuar. Y retorno los dos. Entonces, este es un bracito que nos va a permitir, digamos, pasar elementos de de una bandita a otra, de una posición a otra. Bajo en Z, succiono, muevo en Z, voy para X, lo bajo en Z, lo suelto y retorno. Y para cada uno de los movimientos, él tiene un sensor diferente para que nos permita conocer el valor actual de la posición, o más que el valor, la posición actual. ¿Sí? Ese es otro de los elementicos, de los buenos actuadores. Ah, bueno. ¿Sí les funcionó? Bueno, y realmente, pues aquí hay muchos más. Sí, pues ya hay elementos completos. Sí, como el paletizador, como otro brazo, este brazo ya es de 3 ejes, este sí es de 3 ejes, X, Y, Z, con su respectiva ventosa. Sí, entonces sirve para todo un poquito. Pero más que conocerlos, bueno, si quieren, graban pues lo que llevamos hasta este momento y vamos a ver otra de las herramientas del software, o no herramientas, porque no es una herramienta como tal, sino que el software ya trae ciertas escenas precargadas, es decir, montajes que ya han sido eh, realizados en el software y que uno puede programar directamente sin montar. Para ello, bueno, no voy a guardar este montaje, simplemente voy a ir a abrir y entonces están, bueno, lo voy a guardar solo para que aparezca acá. ¿Sí? Las que uno guarda, por ejemplo, clase marzo 4, por ejemplo. La guardo y entonces, como yo lo acabo de guardar, eso queda en la carpeta de mis escenas. Pero si yo no quiero, o sea, si yo quiero una predeterminada, ustedes se vienen aquí a escenas y hay una cantidad con diferentes escenas como tal. Obviamente no están programadas, son solo las escenas. Si uno quiere ver cómo funcionan, al final del documento hay algo, está la página, pues obviamente, del Factory. Si vamos a esa página, muchachos, ya les subí el documento este de los sensores. No. Bueno, allí en el chat les puse el link, sí, de donde tomé todo, pues lo de los sensores, como tal. Y en la misma página, aquí al lado izquierdo, hay pues un menú con diferentes elementos y lo que yo quiero ver son las escenas. Entonces aquí nos muestra todas las escenas que trae el software como tal. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos el paletizador, entonces le dimos la escena del paletizador. Entonces, ¿cómo es la escena del paletizador? Si la seleccionamos, pues vamos a ver acá
una cantidad de elementicos, ¿sí? Inclusive aquí hay un segundo piso, Rush. sí, unas bandas, varias cositas. Pero aquí en este momento todo está con cero programación, ¿sí? Solo nos muestra la escena creada. Cuando programemos en el PLC, por ejemplo, entonces va a quedar como en el video de la página. En el video de la página ya está, obviamente, funcionando. Pues, por ejemplo, acá, hace grupos de a 3 cajas, arma la primera parte, que son de a 6, la deja bajar a la estiva, luego hace ya no grupitos de a 3, sino de a 2, pero esta vez ya no en vertical, sino en horizontal, abre con puerta, la deja caer sobre la estiva, baja sensor y ya puede continuar. Entonces, vea, ahí tiene tres capitas, 3 morritos, como tal. Ah, no, que queremos ver es otra de las escenas. Por ejemplo, el almacén, ¿sí? El almacén automatizado. Ah, bueno, ¿de cuál escena nos está hablando? Entonces podemos venir a abrir la escena de del almacén como tal, ¿sí? Un almacén matricial. Entonces acá dependiendo, lo que llega, simplemente lo va almacenando en una posición diferente. Tiene como 58 posiciones, 50 y tantas posiciones, y pues su funcionamiento nos lo muestra acá. Entonces toma la estiva y simplemente la ubica en cualquiera de las posiciones. ¿Sí? Dependiendo el tipo de elemento que llegue, si es una caja mediana, una caja grande o un cajón, sí, pues él viene y lo ubica en un lugar diferente. O simplemente uno lo puede programar para que sea en orden. Pues lo que vaya llegando simplemente va en una consecutiva, en una ubicación consecutiva. Sí, entonces, estas escenas que están acá, pues ya están totalmente creadas. Sí, hay elevadores, un elevador, por ejemplo, avanzado. Entonces, el elevador de todos los niveles. O sea, y esto es hecho solo con las herramientas que hay allí. Sí, si no, pues son escaleras, bases, en fin, todo lo que hay aquí al final también nos va a permitir trabajar con esto. Entonces, bueno, que cómo funciona el ascensor avanzado. Entonces, venimos aquí a ascensor avanzado y miramos qué es todo lo que hace. Entonces, simplemente del primer piso lo lleva al segundo, le cae algo, del segundo al tercero, le cae otro elemento, del tercero al cuarto, le cae otro elemento. Ya vamos a tener las diferentes cositas. Hace cualquier cosita que no pues, le programa. En fin. Ahí tenemos nuestras escenas. Bueno, realmente las escenas pues, del software. Sí, de pronto si quiere pues, luego las miran uno por uno. Realmente es agradable ver pues, todos los procesos. Puede que no desde acá porque pues, solo son los montajes. Pero por lo menos aquí en la paginita pues nos dice cómo funcionan. Inclusive nos recomiendan otros videitos, en fin. Vamos a ver 3 cositas adicionales, bueno, adicionales que de pronto no había mencionado. Voy a volver al montaje que hicimos ahora. ¿Sí?
Bueno, si vieron, pues habían ciertos elementos, como lo son, por ejemplo, la rampita. Si vieron, habían muchas de estas rampitas por todos lados, simplemente uno las puede ubicar al final de cualquier elemento. Hay una rampita más larga que otra, más alta también. ¿Sí? Entonces, tenemos acá las dos rampitas. Obviamente, la alta llega hasta el filo de cada de las bandas y la cortica de otro tipo de banda, que es la banda de rodillos. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, pues para la salida, cuando uno utiliza el brazo o algo, uno puede pues colocar las banditas, pues, las rampitas, perdón, en cualquier ubicación donde uno desee un desplazamiento. ¿Sí? Entonces tenemos, uno puede ubicar cualquier rampita. Y lo otro es arriba, ustedes notan, hay una flecha verde. La flecha verde es un dispensador, un emisor de elementos. Y también hay una rojita. La rojita es un eliminador, extractor, removedor, como lo quieran llamar. Es decir, que si la otra ingresa cajas y elementos a la simulación, pues el removedor simplemente las extrae. Ustedes vieron pues que a ver, cuando se acumulan los elementos, pues eso se vuelve un caos completo. Entonces nosotros podemos simular el removedor como si fuera un operario que se lleva los productos, o como lo queremos simular, para no saturar pues la simulación de productos, de cajas, de mil cosas que pueden quedar en ella. ¿Sí? Entonces, cada vez que cae un elemento ahí, simplemente lo elimina de la simulación. Bien. Ahora, si no voy a detener la simulación, ¿sí? Yo puedo, aquí, si notan, hay una bolita que parece un tiro al blanco, ¿sí? Que dice seleccione una parte o ítem para continuar. Realmente no es para continuar, es para hacerle seguimiento. Si nosotros le damos clic allí y seleccionamos cualquier tipo de elemento, la cámara seguirá ese elemento. Por ejemplo, le voy a dar esta tapa y vean, la camarita se va siguiendo todo el elemento. Por ejemplo, yo lo mando a volar, ¿sí? La cámara hace el seguimiento del elemento. Entonces, en procesos muy largos, ¿sí? Entonces uno puede simplemente seguir cualquiera de los elementicos. ¿Dónde le dio seguimiento, Vasco? Aquí en esta bolita me parece un tiro al blanco. Ah, bueno. Qué cinta. Cinta, yo he trabajado muchos software, muchos de todo, de programación, de simulación, industriales, 3D, numéricos, matemáticos, de todo. O sea, uno ha tocado software, inclusive ustedes también han tocado muchísimos software, lo han manejado, lo saben usar, pero a pesar de lo sencillo que es, me parece brutalmente poderoso. Y eso que le faltan cosas. Tiene mucha herramienta para los sistemas secuenciales. Pero si a esto le metieran sistemas continuos, una calderita, una columna de destilación, un evaporador, cualquier cosita continua, pues esto se volvería una locura. Listo. Ahí ya tenemos entonces la otra herramienta, que es el seguimiento como tal. Tenemos otra cosita adicional y también es en parte del seguimiento. Bueno, tenemos tres cámaras, tenemos tres tipos de cámara, ¿sí? Si ustedes notan, generalmente está activada esta que es la cámara orbital. Al ladito hay algo que se llama la cámara mosca y al ladito hay algo que se llama la cámara peatón. Para ello voy a recurrir a una de las escenas
como lo es como es el paletizador, la escena del paletizador, ¿sí? Entonces, la cámara que hemos manejado ha sido siempre la orbital, es decir, con el scroll del mouse yo me acerco y me alejo, ¿sí? Mientras que si usamos, por ejemplo, la cámara mosca, con el scroll ya no nos vamos a acercar y alejar, sino que vamos a subir y a bajar, ¿sí? Sobre la escenografía. Entonces, la mosca además es mucho más lenta, ¿sí? Pero pues nos permite ubicarnos muy fácilmente sobre, a lo largo pues del montaje, de manera que uno casi que la puede recorrer, ¿sí? Cual si fuera una mosquita. Aquí tenemos un tablerito de control que también montamos. Es más, vamos a montar varios tableritos de control con diferentes elementos, switches, pulsadores, LEDs, display, paradas de emergencia, en fin. Tenemos acá varias cositas. Entonces, la camarita mosca, es más, si lo activo, voy a activar el nombrecito de esta. ¿Dónde quedó el nombre de esta banda? Ah, es este. ¿Sí? Si yo lo elijo, entonces puedo irla siguiendo como si fuera una pequeña mosquita. ¿Sí? Entonces, es un tipo de cámara pues bastante útil. La otra, el otro tipo de cámara es el último que dice cámara peatón. Cámara peatón nos entrega una visualización como si fuera de una persona que está allí en la escena. Es decir, que uno puede caminar, inclusive con espacio, puede brincar como si fuera como si fuera un videojuego. Y tiene todas las implicaciones de ser pues una persona sobre el juego, es decir, uno se choca con los elementos, no puede pasar, las escaleras, por ejemplo, no las puede subir, ir recorriendo todo, pero por ejemplo a la banda pues queda uno atrancado, pero pues uno puede brincar sobre la banda y caminar sobre ella, como si fuera un operario muy desobediente. Pues ahí no los podemos recorrer todo, también en modo persona. Claro que ese modo persona pues no es que me guste mucho, pero pues ahí tenemos los tres tipos de cámara. ¿Cómo van? ¿Sí pudieron trabajar con los tres tipos de cámara? Sí, profe. Perfecto. Una última herramienta que vamos a ver y con esto ya terminamos casi que nuestro... Voy a volver a la cámara orbital. Uy, ahora sí me puedo mover mucho más rápido. Y es este, en la parte superior derecha, esta última que se llama ventana de cámaras. Resulta que nosotros podemos posicionar como si tuviéramos varias cámaras. Por ejemplo, voy a ubicar una camarita acá en todo acá como si estuviera totalmente de frente a la banda. ¿Sí? Voy a ubicar acá. Voy a tener este punto de vista. Le voy a dar en ventana de cámaras. ¿Sí? Ah, bueno, ahí creo que ya hay unas. Aquí ya hay unas creadas por defecto. Claro, esto es una escena. Aquí ya hay unas creadas por defecto. Entonces no voy a trabajar sobre esta, sino que me voy a ir para nuestro montaje. Sí, este sí es nuestro montaje. Bien, me voy a ubicar entonces, por ejemplo, acá a la entrada de las dos bandas. ¿Sí? Como si yo fuera un operario. Y le voy a dar en ventana de cámaras. Aparece vacía. Entonces yo puedo guardar este punto de vista. Simplemente le doy salvar. ¿Sí? Y me aparece cámara 1. Entonces yo, por ejemplo, la puedo editar y le pongo bandas. ¿Sí? La cámara de bandas. Bien.
y ahí ya nos habrá quedado. Ahora, me voy a ir para otro punto de vista, por ejemplo, que va a ser desde acá, parte superior. Le doy ventana, le doy salvar y le cambio el nombre, por ejemplo, a superior, vista superior. ¿Sí? Cierro, ahora me voy a venir acá hasta el punto de vista del paletizador. ¿Sí? Voy a ponerlo así y voy a darle en ventana, salvar, le cambio el nombre, voy a ponerle paletizador. Y finalmente voy a hacerme por acá a lo lejos, como si fuera le voy a poner el nombre de vigilante. Cualquier cosa, salvar y le voy a poner vigilante. ¿Sí? Entonces, he creado 4 puntos de vista con las cámaras. No sé si ustedes me están siguiendo y crearon también unos ciertos puntos de vista, ciertas ventanas de la cámara. ¿Sí lo están haciendo? No, No, y eso. Computador colapsó. Ah, pucha. Bueno, para quienes están haciendo el ejercicio y pues los computadores aún no han estallado, ¿sí? Uno puede andar entre las diferentes cámaras simplemente con el repack y el APAC, es decir, avanzar en la página y retroceder en la página. ¿Sí? Entonces, simplemente cada vez que uno le presione, va a un punto de vista diferente. Entonces, es muy fácil con el avanzar en página y el retroceder en página, repack y APAC. ¿Pero cuáles son esas? arriba y ¿Dónde abajo. está eso, Arriba y profe? abajo. No sé ustedes cómo los llaman. ¿Qué dijo Charlie? Las flechitas, arriba y abajo. También. No, las flechitas, a mí no me... No, la Pues a mí flechita me no. aparece así. No, a mí con las flechitas no me da. Pues ven, les voy a mostrar desde mi celular. Ah, qué porquería, no tengo forma de girarlo. Pues son estas flechitas. Uy, yo me voy a sacar yo mismo. Pues para mí son estas dos, el repack y el APAC, que es para, por ejemplo, en documentos de Word, para desplazarse bajando y subiendo, pero con las desde teclado. No sé ustedes cómo la llaman. Sí pueden encontrarlas. Allá está mi compañero, foqueado. Sí, profe, ya me funcionó. Ah, excelente. Listo. Entonces, digamos que por el momento ya tenemos más o menos conocimiento del software. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera saber? Lo que se le venga en mente, bien pueda preguntar. Perfecto. Tenemos todo muy claro. El software, a perder tan completo y tener tantas cositas, realmente es muy intuitivo. ¿Dónde es que añadimos las cámaras? Aquí en la parte superior, donde dice ventana de cámaras, que son como estas... A mí no se me mueve, yo las guardé y no se me mueven. No se le mueven, no se le mueven, no se le mueven. Necesita compartir cámara, Juan. Pero pues yo creo que no es necesario, pero pues vamos. No, hágale para verificar que las cámaras sí estén creadas.
Pero aquí están las cámaras. Entonces creémoslas otra vez. Ahí estoy. No, ya sí estoy compartiendo. Sí, pero mira que me quedé pegado, quedé anclado fue a la mía. Entonces, por ejemplo, vamos a salvar esta vista. Una por aquí. Otra por aquí. Pero eso no están como tipo videojuegos. No me gusta tanto esa cámara. No, no, a mí Eso, no me profe, pues la... cree 4K, cree 3 camaritas. Bien. Cerrar, ¿cierto? Y le doy como a las flechitas y no se mueve hacia adelante y hacia atrás. No, no, es que no son las flechitas de arriba abajo, de derecha a izquierda. Son las de avanzar, Sí, página es que esas son, la flechita de arriba y abajo es la de repack y a backpack. Ah, ya, ya, ya. Y pero sí le tiene presionado la tecla function. Ah, Sí, porque si no le pone el function, va a tener las teclitas como si fueran adelante, atrás. uy, profe, no diré nada al respecto. Excelente, no hay ningún problema. Bien. Entonces, ya teniendo conocimiento sobre el software del Factory, ahora sí nos vamos a entrar a programar propiamente. Me preocupa que, pucha, ya estamos a una semana. O sea, solo vamos a tener una semanita pues, digámosle, práctica. Yo no sé cómo hacer el parcial, qué cinta. No, no me preocupe por el parcial. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con lo que es la programación. Tranquilos que es una presentación medianamente corta. ¿De cuántas diapositivas? Por ahí de 100. Nah, 90 y algo. Ah, No, 100, sí, 100 corta, no. corta. No, no, son tan solo 19. Pero les voy a pedir un instante nomás de tiempo. Ya vamos a arrancar. Y ahorita les subo la documentación de lo de los sensores. Claro que todo eso está pues ahí en la página, pero que de forma la subo. Y de esta presentación que vamos a ver, que es la de lenguaje escalera o lenguaje ladder, que es el lenguaje más común de los PLC. Cuando vayamos a la universidad, a los laboratorios, que vayamos a programar en la celda de manufactura, ese esos PLC, pues no son hechicitos, son una marca china que se llama Shilin, pero se programan con un software viejito de Mitsubishi. Y el único lenguaje que permite es el lenguaje LADE, que es este que vamos a ver hoy. Además, es el más común, lo tienen todos los PLC, sin excepción. En fin, hay otros lenguajes que hay algunos PLCs que no manejan. Entonces vamos a iniciar. Entonces nos dicen, esquema de contactos. Recuerden que ya mencionamos que existen 3 lenguajes de programación, que son 5 los estándar, y que el primero es lista de instrucciones, muy similar a ensamblador. El segundo es texto estructurado, muy similar a C. El tercero es diagrama de bloques funcionales, muy similar a los esquemas lógicos. Y vamos a ver el cuarto, que es el esquema de contactos o diagrama ladder. Nos dice, la lógica de escalera o ladder es el lenguaje de programación más usado para la programación de PLCs. Fue el primero con el que se comenzó a programar. De ahí que presente grandes semejanzas con los diagramas eléctricos
de escalera utilizado por los técnicos anteriormente a la aparición del autómata. Yo les hablaba de unos gabinetes y de una lógica cableada y todo, y pues obviamente esto iba en, digamos, diagrama esquematizado de esta manera, como se ve aquí al principio, ¿sí? Con pulsadores, con contactos, con bobinas, con elementos eléctricos. Entonces los desarrolladores de los PLC dijeron, listo, para no hacer ese cambio tan brusco para las empresas y para toda la parte pues, desarrollo industrial, el lenguaje que vamos a desarrollar va a ser muy similar a esos esquemas eléctricos, ¿sí? Y generan algo muy similar en programación. Entonces, prácticamente el que supiera de hacer gabinetes, lógica cableada, esquemáticos, el que supiera manejar esto, prácticamente ya sabía programar en ladder, porque simplemente es como la traducción literal del lenguaje. Y nos dice, este lenguaje está especialmente indicado para facilitar el cambio de un sistema de control realizado con relés por un PLC. Entonces, el sistema por relés era todo lo que era cableado estructurado. Aquí hay algo pues, de historia. Bueno, de historia no, de origen y evolución no me interesa. Les queda como información. Y empezamos. Primero que todo, el lenguaje ladder tiene algo que tiene diferentes rungs. Ese rung como tal es lo que se le llama a una línea de programa, solo a una. Si uno puede tener 100, 200, 300 rungs, es decir, 300 líneas de programa. Un rung es una línea. Y en esa línea contiene instrucciones tanto de entrada como de salida. Llámese las de entrada, digamos bueno, aquí nos dice, entrada, permiten una comparación o test de las condiciones y se obtiene un resultado de evaluación. Es decir, que acá, en los elementos de entrada, que siempre están a la izquierda, ¿sí? Es donde se ponen las condiciones a evaluar. Las condiciones como quiénes, como sensores, como pulsadores, como switches, como banderas, ¿sí? Cualquier elemento que sea una condición como tal. Nos dice, habitualmente aparecen al lado, en la parte izquierda del rung. La salida, por el contrario, se llama coil, las salidas. Acá nos dice instrucción de entrada, instrucción de salida. Los coil o bobinas están al lado derecho y son propiamente las salidas. Estas examinan el resultado de evaluación, de la evaluación. ¿De cuál evaluación? Pues de la evaluación de las condiciones de la izquierda. Y si esta es verdadera, o sea, si todas las condiciones que están aquí se cumplen, pues simplemente se ejecuta la operación de la derecha. ¿Sí? Es decir, si todo esto se cumple, si esa condición se cumple, esa condición y las otras 20 condiciones que tengan, todas se cumplen, es decir, todo es verdadero, es true, entonces todas las salidas se ejecutarán. En algunos casos puede ser el estado del rung. Entonces, aquí no solo se pueden activar, digamos, elementos físicos, sino también estados de la línea. Luego lo vamos a ver con las marcas. Y habitualmente aparece en la parte derecha. Entonces ya sabemos, parte izquierda, las condiciones, sensores, pulsadores, banderas, etc. Y al lado derecho, todo lo que son las salidas. Salidas físicas, salidas de memoria, en fin. Como es tan parecido a los diagramas eléctricos, entonces nosotros podemos tener operaciones tanto en serie como en paralelo. Dependiendo del tipo de configuración, la puede uno asemejar a las funciones AND y OR de los esquemas lógicos. Nos dice, las instrucciones de entrada y solo las de entrada pueden ejecutarse mediante relaciones lógicas AND
y OR en un sencillo formato. Nos dice, si las instrucciones están en serie, se evalúa una relación AND. Entonces, por ejemplo, estos tres de arriba están en serie. ¿Sí? Pues aquí lo separaron, pues para anotarlo mejor, entonces solo vamos a hablar de estos dos. Estos dos están en serie de forma consecutiva, ¿sí? Comparten un cable, ¿sí? En común, y para que la condición se evalúe o sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Con una sola que no lo sea, puede uno tener 10, 20 condiciones en serie. Para que se cumplan, todas tienen que ser verdaderas. Si una sola de esas 20 condiciones no se cumple, el resto no se cumple, como la función AND. Y por el contrario, si las instrucciones están en paralelo, se evalúa una relación OR. Entonces aquí al lado izquierdo hay una relación OR. ¿Qué ocurre? Pues que simplemente el sistema va a seguir o va a dejar, digamos que voy a hablar como si fuera términos eléctricos, va a dejar conducir la corriente, va a dejar fluir la corriente, ¿sí? Por cualquiera de los caminos. ¿Por cuál? Pues por cualquiera, por el primero que se active. Si se activa A, va a fluir por A. O si se activa B, se va a fluir por B. Entonces cualquiera que se active va a dejar fluir la corriente. Entonces que aquí cuando entra en serie, para que fluya la corriente deben estar todos activos. Si uno solo no se activa, pues la corriente no va a fluir. Entonces, si la corriente no fluye, nunca activará las salidas. Eso hablando desde el punto de vista de las entradas. Entonces, las entradas pueden estar en serie o en paralelo. Por otro lado, las salidas, es decir, los del lado derecho, solo permite, uy, perdón. Uy, se me fue por el camino viejo. Las salidas, por el contrario, solo permiten en paralelo. Nunca van a haber, nunca van a haber salidas en serie. Siempre las salidas serán en paralelo. Y permite activar varias operaciones o funciones con el mismo resultado. Es decir, con un solo resultado positivo yo puedo activar que la banda, que los LEDs, que unos cilindros. En fin, yo puedo poner tantas entradas, tantas salidas aquí en paralelo como necesite activar. Para que se cumplan o se activen estas salidas, tiene que cumplirse la totalidad de la condición, de toda la condición, sin importar la cantidad de elementos, debe ser verdadera. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta. Más sin embargo, nosotros lo vamos a ver. Uy, no, muchacho, me fue por el camino viejo. No he podido recuperar. Entonces nos dice, resulta que los rungs tienen un orden de ejecución. No. Denme un segundito. Me tomé algo. Sí, ya me he tomado como 3 litros de agua. La verdad es que me dijo que era COVID. Ay, pucha, me fue. No. Entonces, resulta que la forma de ejecución tiene un orden. Y cada una de las líneas es leída de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, se lee desde el primer rung hasta el último y de izquierda a derecha. Y cuando los rungs tienen bifurcaciones, se ejecutan de arriba a izquierda a abajo derecha, como nos muestran aquí las flechas.
Sin embargo, esa es la forma como se ejecuta, digamos, de forma interna. Sin embargo, ladder presenta una característica y es que se ejecuta totalmente en bloque. Esta, digamos, es la forma como el procesador lo hace, como el procesador eh, lleva el análisis de la secuencia. Sin embargo, operativamente es un lenguaje que se ejecuta en bloque. Es decir, si lo vemos desde un punto de vista ya del operario, se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo. Por lo tanto, si uno, por ejemplo, tiene una condición A en la parte superior y por allá 20 líneas más abajo, 20 rungs más abajo, hay otra condición también llamada A, se van a ejecutar las dos al mismo tiempo. Y aquí puede entrar un conflicto grave. En las entradas no tanto, se ve más conflicto en las salidas. Cuando estemos en el laboratorio, alguno de ustedes va a cometer ese pequeño error, ¿sí? Que por ejemplo en la parte superior dice encender, por ejemplo, pistón afuera, ¿sí? Y por allá antes siguió programando, y por acá dice, sí, pistón adentro, ¿sí? Y pues para la secuencia está bien, pero resulta que las dos condiciones se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Hay un punto, un momento de la secuencia donde las dos condiciones se cumplen. Y entonces tiene el cilindro afuera y el cilindro adentro al mismo tiempo. El circuito entra en conflicto. Si es una válvula biestable, van a activarse las dos bobinas y va a empezar a dañar la válvula. Si es una bobina monoestable, una válvula monoestable, pues la bobina simplemente entrará se quedará quieta en su último estado. Entonces realmente, aunque aquí nos dice la forma como el procesador lo revisa, operativamente es un lenguaje en bloque. Todo, absolutamente todas las condiciones son evaluadas en cada ciclo. Noten entonces que al lado izquierdo, donde son las condiciones, ¿sí? Hay estos, digamos, estos símbolos que son los contactos. Y noten que hay contactos, simplemente son las dos barritas sin nada en medio, y hay otros contactos que son las dos barritas con una anglecita en medio. ¿Qué nos indica eso? Diferentes elementos. Por ejemplo, el normalmente abierto activa el run hacia la derecha de la instrucción cuando el contacto se activa. Es decir, deja que la energía fluya, voy a hablar de la corriente, deja que la señal o la corriente fluya cuando este se activa. Entonces, si A se activa, digamos que A es un sensor, entonces es un sensor de presencia, un inductivo. Entonces, cuando algo llega ahí y él lo detecta, le envía una señal. Cuando envía la señal, este contacto se cierra y deja que fluya la corriente, ¿sí? Pero si está normalmente cerrado, él activa el rung hacia la derecha cuando el contacto se desactiva. Por ejemplo, en este caso, este es normalmente cerrado, entonces la corriente siempre va a estar fluyendo. ¿Por qué? Porque el elemento indica que está desactivado. Y, caso contrario al normalmente abierto, se abre, es decir, bloquea la energía, se abre el circuito cuando el elemento se activa. Si notaron, el sensor retroreflectivo, que es el haz de luz y el prisma, sí, está constantemente enviando señal. Y cuando detecta un elemento, deja de enviar señal. Entonces, ese es un dispositivo normalmente cerrado, ¿sí? Que envía señal mientras no detecta nada. Y cuando detecta algo, deja de enviar señal. Hay algo que son adicionalmente los contactos de transición positiva y transición negativa. Nos dice, por ejemplo, el positivo activa el run hacia la derecha de la instrucción cuando el contacto está desactivado en el scan anterior y activo en el scan actual. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente son los flancos. Es decir, flanco positivo y flanco negativo. No espera a que la señal esté en 1 o en 0
para dar la instrucción, sino simplemente con el cambio, con la detección del cambio, él ya envía la señal. Entonces podríamos hablar de flanco de subida y flanco de bajada. ¿Sí? Pero digamos que eso se utiliza mucho para el conteo rápido, por ejemplo, como la lectura de coders. ¿Sí? Sin embargo, pues para los procesos normales es más que suficiente el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Inclusive hay más, pero digamos que esos son los principales. Ahora, no jodas. También tenemos en los actuadores las acciones, los coils o bobinas, que son todos los que están aquí en la parte derecha. Esas acciones, como tal, pueden ser de varias formas. Por ejemplo, una bobina o una acción, entre paréntesis, dentro del paréntesis no hay nada, nos quiere decir que activa un bit cuando el rung es verdadero y lo desactiva cuando es falso. Es decir, si la condición se cumple, simplemente este se activa. Y si se deja de cumplir, inmediatamente este se desactiva. ¿Sí? También está la acción contraria o acción negada. Activa ese bit cuando el rung es falso y lo desactiva cuando es verdadero. Entonces, al contrario, cuando las condiciones se cumplen, se desactiva. Y cuando no se cumplen, se activa. ¿Sí? Pero hay, digamos, dos que inclusive yo uso mucho más. Y ahorita vamos a ver la forma como funcionan estos y estos. Estos dos de arriba y estos dos siguientes. Hay una que es con enclavamiento, con latch. Es decir, como si fuera un flip-flop dejando su último estado activo. Nos dice, activa un bit cuando el rung es verdadero y no hace nada cuando es falso. Y el desenclavamiento on latch desactiva un bit cuando el rung es verdadero y no hace nada cuando es falso. Es muy sencillo de entender. Inclusive las mismas letras que están dentro nos indican qué son. El latch o enclavamiento simplemente es un set y el on latch es un reset. Es decir, aquí en el de arriba, en el primero, cuando es verdadero, él se activa y apenas deja de ser verdadero, es decir, pasa a falso, él se desactiva. Los de abajo conservan su último estado, es decir, en el enclavamiento, cuando las condiciones son verdaderas, él se activa y queda activado el resto del proceso, el resto de la vida, si lo queremos ver. Quedará en este último estado. ¿Hasta cuándo? Hasta que por allá, en otra condición, se desactive esa señal con un reset. Esto es set y reset. Entonces, si por un instante la condición fue verdadera y lo puso en set, él seguirá encendido. Mucho tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue un reset. Y quedará apagado el resto del tiempo hasta que pase de reset a set. Entonces, esto, enclavamiento y desenclavamiento, es que guarda su último estado o conserva su último estado. También tenemos pues simplemente las acciones por flanco de subida y flanco de bajada, que es donde activa o desactiva la instrucción de entrada cuando transiciona o pasa de verdadero a falso. Y esto es, por ejemplo, para actuadores de alta velocidad, como generadores de PWM o secuencias para motores paso a paso. Pero digamos, las más básicas o las más utilizadas son las cuatro primeras. Y por ejemplo, a mí me gusta programar, ahora vemos los dos tipos de programación que hay, o de enclavamiento, y me parecen mucho más simples el enclavamiento latch y un latch, el set y el reset. Ahora los vamos a ver. Adicionalmente, no sé si por ahí lo recuerdan cuando vimos la introducción, que en los gabinetes de lógica cableada, pues tocaba para hacer temporización o conteo, ¿sí?, de tiempo o de eventos, necesitaban tener módulos para temporizadores y contadores, mientras que en el PLC ya están integrados.
¿sí? Entonces tenemos, primero que todo, los temporizadores. Los temporizadores como tal, hay tres tipos, bueno, hay varios tipos, digamos, pero digamos que tres en general. Profe, Señorita, es que no tengo un problema. dime. Estamos perdidos. Va muy rápido. Y pues eso de latch, unlatch, eso es solo switches que se quedan enclavados y se sueltan. Bueno, eso, ¿no? Sí, señorita. Pero estoy yendo muy rápido porque esta es la parte teórica. Y una parte teórica de programación, pero es mortal. Entonces la estoy pasando rápidos para poder llegar directamente a los ejemplitos. ¿Para qué esto? Me parece Eso- bien. Entonces no pongo cuidado. No, ¿cómo es que nos pone cuidado? No, no, no. Esto hay que tenerlo en cuenta, los nombres, la forma, los diferentes tipos que hay, para cuando vayamos a programar, sepamos más o menos cuáles son las herramientas, las opciones que tenemos. Sí, pero realmente en la práctica, en la programación, obviamente es programación, es muy buena matemática, solo se hace rayando, solo se hace programando. Ahí es donde se toma la verdadera experiencia. Pero hay que tener, digamos, ciertas cositas en cuenta. Lo estoy pasando muy rápido porque quiero llegar a los ejemplos. Listo, entonces tenemos tres tipos de temporizadores. Por temporizadores, pues obviamente son conteos de tiempo. Sí, y hay tres tipos. Tipo TON, tipo TOF y tipo TON-R. El tipo TON es un temporizador de retardo a la conexión. TOF, temporizador de retardo a la desconexión. Y el tipo TON-R es un temporizador de retardo a la conexión, pero memorizado. Yo sé que los nombres no dicen absolutamente nada, pero son muy sencillos. El TON cuenta el tiempo al estar activada la entrada de habilitación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, aquí me voy a venir aquí al Jamboard, a los esquemitas. Dispositivos. Resulta que cuando uno quiere hacer conteos, por ejemplo, que llegó una botella, que un sensor detectó una botella. Bueno, empiece a llenar la botella durante 5 segundos. Entonces, eso es el tipo TON, es cuando hay una señal de activación en el tiempo, cuando hay una señal de activación, ¿sí? Entonces, el temporizador va a empezar a activarse. Entonces, el temporizador inmediatamente detecta este cambio, inmediatamente empieza a contar. Por ejemplo, que sean 5 segundos, que configuramos un temporizador de 5 segundos. ¿Sí? Y entonces él empieza a contar, por ejemplo, acá, que sea 1, 2, 3, 4, pero digamos que van 4, y la señal se nos cae. Y la señal se nos cayó. Cuando la señal se nos cae, el temporizador deja de contar y vuelve a 0. Entonces, como nunca llegó a los 5 segundos que deseábamos, el temporizador no envió señal. ¿Sí? Entonces él empezó a contar, pero como no llegó al tiempo deseado, pues él nunca envió la señal de que ya había llegado, que ya había cumplido el tiempo. Entonces esa acción no se va a realizar. Por el contrario, si por ejemplo la señal sí fue de 5 segundos, entonces el sistema empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5. Apenas llega al segundo 5, inmediatamente él activa un contacto de salida. Dice, listo, manda un 1 diciendo, ya cumplí con mi tiempo, ya pueden continuar con el proceso, ya llené la botella, ya puede continuar, entonces vuelve y active la banda, en fin.
Mientras que acá, como no se cumplieron los 5 segundos, entonces simplemente el dispositivo nunca envió la señal, ¿sí? Entonces, un ton es un temporizador o un contador de tiempo, ¿sí? Que cuando cumple el valor que se llama de preset o de preselection time, se nos dice, si el valor actual, es decir, el tiempo que lleva contando 1, 2, 3, ¿sí? El tiempo es mayor o igual al valor de preselection time, se activa el bit de temporización, bit T. Entonces, para que se active la salida, para que el temporizador diga, vea, ya llegué al tiempo, entonces el valor que lleva contando acá debe ser mayor o igual al tiempo que uno le configura, de 5 segundos. Cuando es mayor o igual, él envía esta señal de acá. Entonces, cuando llegó a los 5 segundos, le dice, listo, ya, pueden continuar. Ya temporicé, ya conté el tiempo que me pidieron. Y nos dice una última cosita. El valor actual del temporizador de retardo a la conexión se borra cuando la entrada de habilitación está desactivada. Entonces, esto es muy importante. Lo que pasaba acá. No había llegado a los 5 segundos y la señal de activación se cayó. Ah, entonces listo, no envió señal. Y no solo ocurrió eso. Cuando vuelve a ver otra señal, ¿sí? Él no continúa en el 4 donde iba. No es que le falte un segundito, no. Él vuelve y arranca desde cero el conteo. Desde 0, 1, 2. ¿Sí? Él vuelve y arranca. Apenas él pierde la señal sostenida, él se resetea. Vuelve a 0. Vasco, pero eso es a partir del 6 o del 7 que él empieza a contar otro cero. Es como si fuera un nuevo conteo, no importa el instante de tiempo que se dé, apenas llegue otra señal, él vuelve y arranca como si fuera desde cero. Sí, el temporizador arranca nuevamente desde cero, desde 0, 1, 2, 3, sin importar el instante de tiempo donde se presente. No, listo. Bien. Ahora, temporizador de retardo a la desconexión. Aquí es, digamos, un poco más diferente. Entonces nos dice, se utiliza para retardar la puesta a cero de una salida durante un periodo determinado tras haberse desactivado una entrada. Aquí es al contrario. Es, digamos, algo muy similar a esto, pero la activación no se da con un 1, se da antes con un 0. Entonces, mientras el sistema esté en 0, mientras el sistema esté aquí en bajo, ¿sí? Pues el temporizador estará contando. De resto funciona exactamente igual. Apenas pasa un 1, entonces él deja de contar. Sí, si este llega al valor de preset, es decir, si yo le digo 10 segundos y durante 10 segundos, si este demoró 12, apenas llegó a 10 segunditos, simplemente el sistema envía una señal de que ya contó. Pero entonces la única gran diferencia es que este se activa con un 0 lógico, no con un 1. Vean acá, aquí el ton, el tipo ton, se activa con el 1 lógico. Cuando este está en 1 o en alto, en nivel alto, ¿sí? El temporizador empieza a contar. Mientras que acá, en el top, empieza a contar es con un 0 lógico. ¿Sí? Aquí empieza a contar es con un 0 lógico. Eso es todo. El cuento, si no ha llegado al valor seleccionado, entonces digamos que son 12 segundos. Y a los 10 segundos, él pasó a 1, entonces aquí él iba temporizando, iba 1, 2, 3, 4, 5, ya iba a llegar a 12. 12, digamos que es el preselection time, es decir, el valor deseado. Ya iba a llegar a 12, pero no, en 10 cambio de estado, antes paila, él vuelve a 0 y espera otra vez a que por aquí haya nuevamente un 0. Ah, detecta un 0, antes él vuelve y empieza a contar. 1, 2, 3. Si este sí llegó, por ejemplo, a 12, entonces él dice, ah, listo, ya llegué donde quería, entonces mando mi señal de activación diciendo, vea, ya conté
los 12 segundos mientras el sistema estaba desactivado, es decir, activado con 0. Aunque generalmente uno, digamos, programa con tipo TON. Eso que les acabo de mencionar allá es el resumen de todas estas palabras. Les quedan ahí, pero ya saben que se activa simplemente con un 0. Y hay un último que es el TON-R, que es el temporizador de retardo a la conexión, pero memorizado. ¿Qué ocurre? Es muy sencillo. Es exactamente lo mismo que este. Es decir, cuando hay un 1, el TON-R, cuando hay un 1, él se activa. Entonces, digamos, hay un 1. Entonces, el temporizador empieza a contar. Digamos que debe contar hasta 7. Pero resulta que en 5 se cayó la señal. Entonces, él iba acá todo juicioso contando en 5. ¿Sí? Y bueno, se cayó. Ya se cayó la señal. Pero resulta que como tenemos, es un sistema con memoria, por acá después de un rato, él se activó nuevamente. ¿Qué ocurre? Él no vuelve a 0. El temporizador conserva o memoriza el valor en el que iba y simplemente completa 2 segunditos más. Cuando él completa los 2 segunditos más y llega al valor de preselección, que por ejemplo en este caso sea de 7, inmediatamente envía la señal. Entonces acá, solo con pasar 2 segunditos, 2 más 5, 7. Listo. Llegó a los 7, envíe señal, que ya cumplió el tiempo. Ahí están los 3 tipos de temporizador. Bueno, hay temporizadores de bastante precisión y hay para elementos Profe. rápidos. Dime. Vuelve a Jamboard. Por supuesto. Profe, y si digamos vuelve y aparece un 1, vuelve y se le envía un 1, ¿él vuelve y comienza a contar o Sí, claro, desde 0. O tiene un sea, retardo o algo así? no, apenas aparezca. Entonces digamos que aquí estuvo esta señal, se bajó, pero él ya había llegado aquí a un valor, ¿cierto? Estos TON-R tienen un pin que es de reset. Si usted no le activa ese pin, él quedará activado el resto del proceso. Para que él vuelva a 0, uno tiene que activar ese pin de reset para desactivar la señal y uno poder volverlo a usar. ¿Sí? Entonces, si usted lo resetea, vuelve a 0 y Sí, él entonces sigue por ahí. contando. Sí, si uno le sigue contando ilimitadamente. Pero como ya ha llegado a 7, la señal de activación ya está activa. Pero sigue contando 7, 8, 9, 10. Como la condición es que simplemente sea mayor o igual, él puede contar 10 horas, pero pues 10 horas sigue estando por encima de 7 segundos. Entonces él seguirá activo. Para uno poderlo reutilizar, debe resetearlo, es decir, volverlo a 0. Y ahí sí, cuando lo resete y haya otro cambio, él vuelve a empezar a contar los mismos 7 segundos. Ya. Entonces, hay diferentes resoluciones de los temporizadores, ¿sí? Para contar, por ejemplo, de forma muy rápida, ¿sí? En milisegundos o inclusive en horas. Entonces depende, si usted va a temporizar horas, pues más bien usa una resolución alta, ¿sí? De 100 milisegundos. Pero si va a contar, por ejemplo, 0.3 segundos, ese entonces se requiere de mayor velocidad, mayor precisión, entonces más bien lo hacemos con un contador que incremente cada 1 milisegundo. ¿Sí? Entonces, para no consumir tanta memoria y tanto procesamiento, uno debe seleccionar, digamos, el temporizador pues, más cercano, más acertado para ese proceso. Sin embargo, por ejemplo, Siemens presenta una resolución adaptativa, dependiendo el nombre, dependiendo del tiempo que uno vaya a temporizar, le dice, este tiempo está muy grande, entonces me adapto y aumento la resolución. Por ejemplo, para Siemens es totalmente automático.
Adicionalmente, tranquilos, ya vamos a terminar, pero creo que no alcanzamos porque son las 9 de la mañana en punto. Vamos a dejar ahí. Nos demoramos 15 minutos más la próxima clase y empezamos a programar, pura programación. Sí, vamos a hacer unos ejemplitos, primero rayaditos, sí, y ya de resto ya nos ponemos a programar en forma vamos a iniciar con el TIA Portal. Sí, con el TIA, este TIA es el primero que vamos a unir al Factory. Entonces en el TIA programamos y pues vamos viendo todos los resultados en el Factory. ¿Bien? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el lunes si Dios quiere. Feliz fin de semana. Recuerden, Bueno, hasta luego. Profe, qué clase tan cinta, no entendí nada, pero pues gracias, profe, hasta luego. que falla, no, Pero es rayando muy... no se Un poquito entiende mejor. enredado. Pues que estaba muy rápido, iba súper rápido. Sí, no, pero tampoco me voy a desgastar quedándome acá tratando de explicar la teoría. No, usted sabe que con ejemplitos se explica todo 30.000 veces mejor. Sí, pues entonces apenas veamos los ejemplitos, vamos a entender todo este cuento. En el primer ejemplo, entendemos todas estas diapositivas. Listo, profe. Bueno, Listo, profe, hasta muchachos. luego, gracias, feliz fin de semana. todo Ay, bien. Hasta luego. Profe. Estén bien. Chao, profe. Chao, chao.